Bien, jóvenes, este es el vídeo número uno del tema que empezamos ahora. Es un tema largo y difícil que lo vamos a hacer, y es el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que empieza en el año 1789. Mira, la Revolución Francesa, hemos visto la Revolución de los Estados Unidos, que fue una cosa muy gorda, pero la Revolución de los Estados Unidos fue en América. O sea, América no era el centro del mundo, pero es que Francia sí lo era. En este siglo XVIII, el centro del mundo, el centro de Europa era Francia. O sea, en todas partes se imitaba la moda francesa, se hablaba en francés, se leían los libros franceses, se seguían las costumbres de Francia. Y mira por dónde, en este centro del mundo, en esta Francia, se va a armar la gorda, y digo se va a armar la gorda en 1789. Y esto va a tener una influencia sobre toda Europa y sobre el mundo entero. Entonces la Revolución Francesa es bastante más importante que la Revolución de los Estados Unidos, sobre todo por su influencia en el exterior. Vamos a ello. ¿Quién estaba mandando, cuando empieza este año de 1789, quién estaba mandando en el reino de Francia, en la dulce Francia? Pues mandaba el rey Luis XVI, hijo de Luis XV, de Borbón. Era un rey muy querido, todos los reyes de Francia eran muy queridos por el pueblo, ¿eh? El pueblo llano los quería muchísimo. Tú vas a cualquier choza de pastores en el último monte de Francia y por muy humildes que fueran, tenían una estampa del rey allí colgada en la pared. Y uy, le llamaban el buen rey Luis. Y era un rey muy querido. Por supuesto, un rey del antiguo régimen, elegido por Dios, con monarquía absoluta, menos una cosa, con poder absoluto, menos en una cosa que ya sabéis. Bien, vamos, este es Luis XVI, con su traje de coronación. Esta es su esposa, la reina María Antonieta, es la hija del emperador y la hermana del actual emperador de Austria. Y tiene un niño, el niño tiene como 7 u 8 años, que es el heredero. Mira, al heredero de Francia se le llama el delfín. Si este era el escudo del rey de Francia, en aquella época decían que también eran reyes de Navarra, que los zurzan. Pues bien, este era el escudo del rey de Francia, este era el escudo de su hijo primogénito, el heredero. Y tenía las armas de Francia con las armas de una región que se llama el Delfinado. Y por eso todo el mundo al heredero del trono de Francia le llamaban el Delfín. Pues este niño se llamaba Luisito y tenía, yo qué sé, 8 o 9 años, tendría 10. Y le llamamos eso, el Delfín. O sea, todos los hijos herederos del, perdón, del rey de Francia, siempre que sea el heredero, son el Delfín. Pues bien, aquí tenemos toda una película, aquí está Luis XVI con María Antonieta en la corte. Sabéis que su relación con los nobles es de amor-odio. Es verdad que ellos se tratan con los nobles, van con los nobles a otro lado, son los que van a su fiesta, pero mientras más poder tenga el rey, menos poder van a tener siempre los nobles. Por lo cual siempre hay una tensión muy fuerte entre el rey y la nobleza, aunque el rey es un noble. Estos tíos tenían un palacio en París chulísimo, que eran las Tullerías, pero viven principalmente en otro que está como a media hora de coche de París, que es Versalles, menos de media hora, que es Versalles, un sitio que por supuesto recomiendo visitar. Es un palacio de 1000 pares de narices, este es el famoso patio del mármol. Si me vais a decir, a los franceses les gusta la grandeur, que dicen ellos. Dice Pablo, esto vamos a verlo con detalle, de los techos de bronce dorado, con lo azul y tanta de eso, esto no es un poquito hortera. Hombre, un pelín hortera es. En España no hacemos estas cosas. Pero oye, que tampoco está mal, ¿eh? Que a mí me gusta, tiene su encanto, ¿eh? Versalles es un palacio es el modelo de todos los palacios de Europa de aquella época y es un palacio tremendo. Mira el tamaño del palacio, ¿no? El pueblo de Versalles está aquí detrás y aquí hay unos jardines que son la leche, vamos. Son la leche. Esta fuentecita que parece que es nada, es esta fuente. Unos jardines chulísimos, un palacio chulísimo, con fuentes, la fuente de Apolo y con unos salones. Este es el Salón del Trono y es muy famoso porque le llaman la galería o el Salón de los Espejos. Y le llaman la Galería de los Espejos porque por este está aquí. Es esto. Esta parte de aquí, lo más chulo del palacio. Esto.
Le llaman la galería de los espejos porque por un lado tiene ventanas y por el otro lado, haciendo juego, tiene espejos. Y está llena de espejos. Este salón de los espejos que se usaba para las grandes recesiones, para los bailes, para recibir embajadores, para las cosas más grandes, va a tener mucha importancia en la historia de nuestro temario. Y va a salir luego, ya veremos, volverá a salir el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Esta es la situación. El Reino de Francia es rico, es próspero, es el centro cultural del mundo y llegamos a este año que ya os estoy diciendo por tercera vez, que es 1789, y si os pinto 6 calaveras, ya sabéis lo que significa. Que el que no se sepa que la Revolución Francesa fue en 1789 es muy fácil porque 789, pues va a venir a ver el examen de septiembre muy de cerca. Bien, ¿qué pasaba? Pues mira, Francia, el Reino de Francia tiene un problema. Primero, cuidado, tenemos que irnos al tema del antiguo régimen, el descontento de la burguesía, y eso está ahí. O sea, la burguesía está hasta las narices de los privilegios. La burguesía está hasta las narices de que la nobleza ocupe todos los altos cargos del Estado y no paguen impuestos. Y la burguesía está hasta las narices de ser ellos los más listos, los más trabajadores y los que más dinero tienen y ser el último orejón del tarro. Y además ahora con las ideas de la Ilustración lo tienen muchísimo más claro. O sea, el primer problema y la primera causa de la Revolución Francesa es el descontento de la burguesía. Pero así podrían haber estado 100 años más. Pero es que además hay otro problema gravísimo y mucho más acuciante. A ver, Francia está en el antiguo régimen. Esto lo pilláis, ¿no? Veis las flores de lis, esto hay que reconocerlo como el escudo de Francia. Están aquí. Francia está en el antiguo régimen, por lo cual tiene estamentos. Y de los estamentos, dos son los privilegiados, los nobles y la iglesia, que no pagan impuestos, que no trabajan y que ocupan los altos cargos del Estado. Pero lo importante es que ni los nobles y la iglesia no pagan impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Oye, los nobles y la iglesia tienen mucho dinero, son dueños de casi todas las tierras de Francia, pero por esas tierras ellos no pagan dinero. Luego está el tercer estamento que sí paga impuestos, pero cuidado, de ese tercer estamento los burgueses saben muchas matemáticas, por lo cual se escaquean bastante. Entonces, Pablo, ¿quién paga impuestos de verdad en Francia? Pues pagan las clases bajas urbanas, las clases medias bajas urbanas y los campesinos, es decir, pagan los pobres. En Francia nada más que pagan impuestos los pobres. ¿Y eso es un problema? Pues eso es un problema gordísimo. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen dinero. Y como no tienen dinero, pues no se les puede sacar. O sea, es que como si a mí me das un limón y un exprimido y si sácame 10 litros de zumo de limón. Mira, yo no puedo sacar 10 litros de zumo de un limón. Por mucho que lo estruje, no hay. Pues eso es lo que le pasa a los campesinos, eso es lo que le pasa a las clases bajas urbanas, a los tenderos. Tú les puedes machacar impuestos, oye, que lo están. Pero por mucho que los machaque, el gobierno no tiene dinero. ¿Por qué? Porque nada más que tiene un limón. Y donde realmente está el tocino, el dinero, al dinero de la burguesía no le metas mano porque no lo vas a conseguir. Pero a los nobles y a la iglesia, que sí que tienen mucho dinero, y podrías cobrarle unos impuestos jugosísimos y sacar un pastizal, pero tienen los privilegios de los estamentos del antiguo régimen que los ha decidido Dios y que no hay nada que hacer. Así que Francia tiene un problema. El gobierno de Francia no tiene dinero y tiene unos gastos tremendos, no tanto por la corte, no penséis tanto que en Versalles se gasta una pasta en Versalles, pero en verdad lo que se gasta en una pasta es en las guerras. ¿En las guerras contra quién? Pues aquí está su archi mega ultra super enemigo, Gran Bretaña. Por ejemplo, acaban de tener una guerra tremenda en la guerra de independencia de los Estados Unidos, participó Francia. Y su ultra mega super enemigo, da la casualidad que hay una cosa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda hizo su revolución en el siglo XVII. Por lo cual, mal que bien, cuidado, tiene sus cosas, pero digamos que en Gran Bretaña ya hay un sistema liberal moderno. ¿Acordáis de los 7 puntos y todo ese rollo? Ya va funcionando, con sus limitaciones, muy poquito a poco, pero ya va funcionando. ¿Y eso qué significa? Pues que en Inglaterra todo el mundo paga impuestos. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando llega la hora de cobrar impuestos, el gobierno británico recauda muchísimo dinero,
¿Por qué? Porque en Inglaterra ya los estamentos no están. Oye, que tampoco es que fuera todo el monte orégano, Inglaterra también tenía muchas sombras, pero no sé si lo entendéis, a la hora de recaudar dinero, el gobierno de Francia va en bicicleta y el gobierno de Inglaterra va en moto, porque tiene un sistema moderno. Y estos tienen pasta. ¿Y en qué se van a gastar la pasta los británicos? Pues ya os lo digo yo. ¿Qué van a hacer los británicos con todo este pastizal en libras esterlinas? Pues se lo van a gastar pues en fomentar la paz y el amor entre los pueblos. Si te quieres ir, perejil, se lo van a gastar en cañones y en barcos de guerra. ¿Por qué? Porque se la tienen jurada los franceses y de camino a los españoles. ¿Os acordáis de la guerra de independencia de los Estados Unidos? Pues no se han olvidado ellos. Y están fabricando barcos de guerra y cañones como el que fabrica churros, con todo este dinero. Y en la próxima guerra, que todo el mundo sabe que va a haber una próxima guerra, van a llegar los británicos con 200.000 barcos y nos van a dar una paliza que nos van a crujir vivos. ¿Eh? Y nos van a machacar y vamos a terminar todo hablando en inglés y comiendo sándwich de pepino. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ellos ganan pasta y nosotros tenemos un sistema arcaico de impuestos que no. Bueno, una cosa, ¿alguien de verdad quiere en Francia dejar de comer croissant y pasarse a los sándwiches de pepino y a los fish and chips y todas esas cosas? Ni loco, vamos. Pero bueno, hay una solución. ¿Cuál es la solución? Venga, Pablo, déjame el PowerPoint. Pues la solución es muy fácil, ¿no? Quitamos los estamentos, quitamos los privilegios, que todo el mundo pague impuestos, especialmente los nobles y la iglesia, y listo. Y si los ingleses tienen mucho dinero, pues nosotros también tendremos mucho dinero, y con ese mucho dinero también tendremos un montón de barcos, y vamos a coger y le vamos a pegar una paliza a los ingleses que se van a enterar. Así que la solución es muy fácil, cambiar los impuestos. Pero claro, hay que eliminar los estamentos y los privilegios y cambiar los impuestos. Entonces, claro, Luis XVI no es tonto, ni sus ministros son tontos, y le dicen, Majestad, lo que hay que hacer es cambiar los impuestos. Entonces, claro, como Luis XVI es monarca absoluto por la gracia de Dios, dice, ah, sí, pues nada, no hay ningún problema, pues como soy más chulo que un 8, pues voy a cambiar los impuestos. Pero van y le dicen los nobles que te derzo por un colado. No puedes cambiar los impuestos, Luis XVI. Porque de todos los poderes del Estado que tú tienes, mira por dónde. El único, mira, anda que también tiene cositas, ¿eh? El único, el único, el único, el único, el único que no tienes es el de cambiar los impuestos. Puedes decidir en qué te los gastas, puedes administrarlo, pero cambiarlo no puedes cambiarlo. ¿Y quién es el único que puede cambiar los impuestos? Pues un órgano que no se reunía desde hacía 100 y pico años, que se llamaban los Estados Generales, algo parecido a unas cortes que no las convocaban nunca, porque los monarcas absolutos no convocan a las cortes. Pero en esas cortes y en esos estados generales, usemos su nombre, estados generales, estados es sinónimo de estamento, porque estaban representados los tres estamentos. En este órgano sí que pueden cambiarse los impuestos. Así que si quieres cambiar los impuestos, Luis, convoca a los estados generales. Y entonces los nobles le dijeron al rey que no podía cambiar los impuestos. A este enfrentamiento nobles, rey, se le llama la revuelta de los privilegiados. Y el rey decía que no, que yo soy el monarca absoluto por la gracia de Dios y que voy a cambiar los impuestos. Y el otro decían que no puede, que convoque a los estados generales. Y dice, no me da la gana convocar a los estados generales, porque los estados generales los convoca el rey cuando quiere. Y dice, pues entonces no te cambiamos los impuestos. Que sí, que no, que sí. Y entonces una pelea entre el rey y los nobles. A esta pelea se le llama la revuelta de los privilegiados. ¿Quién ganó? Pues los nobles. La única forma de cambiar los impuestos era reunir los estados generales, una asamblea enorme. Os digo que no se reunían desde casi 200 años. El rey no quería convocarlos por una razón. Mirad, os voy a explicar cómo funcionan los estados generales. En España serían las cortes. Eran tres, se llaman estados, estados es sinónimo de estamento, ¿no? Porque hay tres estamentos. Y era un parlamento donde se reunían los representantes de los tres estamentos, como veis aquí. Pero se reunían en tres cámaras separadas. Tres cámaras en el sentido de tres habitaciones. Entonces, por un lado estaban los representantes de los nobles, por otro lado los representantes del clero y por otro lado los representantes de los burgueses. Es verdad que los burgueses eran muchísimos y los nobles y los curas muy pocos, porque había más burgueses, había mucho más tercer estamento.
Los campesinos y esas cosas no pintan aquí nada. Son los burgueses. Pero da igual, porque funciona de la siguiente manera. A ver, os explico. El que convoca los estados generales es el rey, ¿no? Solamente él puede convocarlos. Y el tema del que van a hablar solo lo puede proponer él. Entonces, el rey convoca los estados generales y el tema a debatir. Por ejemplo, ¿cuál es el tema que tenemos que debatir? Pues uno, ¿quitamos los estamentos y los privilegios para que todo el mundo pague impuestos? Esa sería la pregunta, que tienen que votar los estados generales, pero lo votan en 3 cámaras separadas. Oye, aquí hay 50 personas, aquí hay 50 personas y aquí hay 200, pero se van a 3 cámaras separadas. Y entonces cada uno de ellos decide y vota. Por ejemplo, si dice, le ponemos impuestos a los nobles y a los curas, ya sé lo que te van a decir los nobles, ¿verdad? Los nobles te van a votar que no. ¿Y qué te van a votar los curas? Pues que no. ¿Y qué te van a votar los burgueses? Pues que sí. Oye, que aquí hay 50 nobles, que aquí hay 50 curas y aquí hay 200 burgueses, pero da igual, porque solamente hay 3 votos. Uno por estamento. Y ya te digo, no 2 votos, sí, un voto, gana el no. Y como ya sabéis que los nobles y los curas son hermanos, que son familia, estos van juntos, pues los estados generales mandan los privilegiados. ¿Y vale la pena convocar a los estados generales para preguntarles si cambiamos los impuestos? Pues mira, hijos míos, ya tenemos su respuesta, ¿no? Así que ¿para qué? Pero los nobles son muy correosos, ellos quieren que se convoquen los estados generales porque ellos estarían dispuestos a pagar impuestos. Eso es más de bachillerato que de cuarto. Pero os digo, los nobles estarían dispuestos a votar que sí, a cambio de una cosa, de la división de poderes, es decir, quitarle el poder legislativo al rey y ser ellos los que mandaran en Francia. Pero eso ni me hagáis caso, porque eso es para primero bachillerato. Por ahora estaba claro que los estados generales eran un callejón sin salida, porque era un órgano que como tenían los privilegiados, y le ibas a preguntarle si le quitabas los privilegios a los privilegiados, por lo cual en principio te iban a decir que no. Pues bien, el rey decía, no los convoco, y ellos decían, solamente los estados generales. ¿Sabéis lo que pasó al final? Que en 1789, en el verano, Luis XVI cedió, se rajó, ganaron los nobles. Y en esta disputa, en esta revuelta de los privilegiados, ganaron los nobles y al final el rey convocó por primera vez en 200 años los estados generales para el verano de 1789 para debatir sobre los impuestos. Y los estados generales se reunieron en Versalles en ese caluroso verano de 1789. Y aquí tenemos el cuadro. Vamos, este que está aquí es el rey. Este es Luis XVI. Aquí están los 3 estamentos. Era una sala enorme. Estos de aquí, que van vestidos todos iguales, son los nobles, que se sientan a la derecha del rey. Estos, a la derecha, sí, a la derecha admito desde nuestro punto de vista, claro. Estos son los curas, y enfrente, una pechada de gente enorme, todos vestidos de negro con estas pelucas horrorosas, que son los representantes del tercer estamento, que básicamente son burgueses. Este que está de pie, parece que es tanto. Bien, pues aquí los tenemos. O no, no es tanto. Estos son los estados generales, no me acuerdo. Estos guardias que están aquí son los guardias suizos. La guardia del rey eran todos suizos, mercenarios suizos. Se les reconoce aquí por los uniformes. Pues efectivamente, los estamentos se reunieron en ese muy caluroso verano de 1789. Los nobles han ganado, el rey ha perdido. El plan de los nobles, os digo, que no hace falta que lo sepáis porque es más de bachillerato, es que en un momento dado estarían dispuestos a aceptar pagar impuestos. Son ricos, a cambio de que los estados generales asumieran el poder legislativo de Francia. Oye, hay mucho ilustrado entre los nobles, ¿eh? O sea, acabar, si vamos a acabar con el antiguo régimen, dicen los nobles, acabamos con el antiguo régimen para ti también, Luis, tú vas a dejar de ser monarca por la gracia de Dios. Vamos a hacer algo parecido a Inglaterra. Algo parecido a lo que había en Inglaterra. Pues va a ser que no, ya os digo yo que esto no se va a hacer. ¿Por qué? Porque mira por dónde. Nada más que empezar, se hace, espera, vamos a poner la foto. Llega y da el rey un discurso. Aquí está, en la primera reunión están los 3 estamentos justos para recibir al rey, ¿no? Y aquí están los 3 estamentos juntos. Y entonces dice el rey, hay que ser bueno y tenemos que pagar impuestos y no sé qué y no sé en cuánto. Y hace la pregunta, a ver, estamentos, ¿está bien que quitemos los privilegios y le pongamos impuestos a los curas y a los nobles? Esa es la pregunta que tenéis que debatir.
Y entonces uno de estos heraldos, ¿veis? Estos tíos que son heraldos, diría, a ver, daría un bastonazo y diría, a ver, que salga el primer estamento. Y todos los nobles se levantan y se van a su propia cámara, a debatir por su cuenta y votar un solo voto. Luego dice otra vez el heraldo, que salgan los curas. Y se levantan todos los curas y todos los abades y obispos y todos los cardenales que estaban aquí y se irían a otra cámara, a otra habitación, por eso existe 3 cámaras, para debatir. Y cuando llegó el tío y volvió a dar otra vez con el bastón en el suelo y dijo, que se vaya el tercer estamento. El tercer estamento dijo que no. Y aquí es donde se va a armar, el 6 de julio de 1789. Os digo que el tercer estamento era prácticamente todos representantes burgueses, ¿eh? La burguesía se negó a reunirse en una cámara aparte como estamento, porque ellos dijeron que los estamentos no existían, que todos los hombres nacen y mueren iguales y tienen los mismos derechos y los mismos deberes, y que por esa razón ellos no iban a reunirse como un estamento. Y le dijeron al rey que no. Ah, ¿cómo le sentó esto a Luis XVI? A Luis XVI le sentó como una patada en la boca. O sea, Luis XVI se ha tragado el sapo de tener que convocar a los estados generales. Se ha peleado con los nobles han salido con la suya. Se han choteado de él. Y ahora que se ha tragado ya ese sapo, vienen los golillas estos, los burgueses, que eso es del tercer estamento, que eso es pura chusma, y se atreven a decirle en su propio palacio de Versalles, en su propia cara, que no se reúnen y llevan la contraria. El rey pilló un cabreo monumental, lógico. ¿Y qué hizo? Pues llamar a la Guardia Suiza, ¿ves? Les gardes suizos de la Maison du Roi, las guardias suizas de la Casa del Rey. Pues llamó a la Guardia Suiza. Los suizos tienen siempre las banderas así. Tienen las flores de lis con la cruz blanca de los franceses. Pero estas rayitas son típicas de los suizos. Sí, muy psicodélicos ellos. Y estos tíos de rojo eran la Guardia Suiza. Y entonces empezó a sonar el tambor en Versalles llamando a la Guardia Suiza, tocando generala, el famoso tun turururun turururun tun 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 turururun turururun tun tun tun. Ese toque recordarlo significa peligro, significa que los soldados tienen que acudir inmediatamente a su puesto. Se llama toque de generala. Pues bien, la Guardia Suiza se reunió, sonaron los tambores en Versalles y la Guardia Suiza se reunió en Versalles y por orden del rey, dice, con que no queréis reuniros como estamento, ¿no? Pues entonces a la calle. Y la Guardia Suiza entró y echó a todos los representantes del tercer estamento a la puñetera calle. ¿Con que no queréis reuniros? Pues ala, fuera, todo el mundo. A tomar por saco. Y ellos estaban reunidos aquí en un edificio y a la calle. Y se reunieron de pronto los 300 y pico representantes del tercer estamento, que mira cómo van vestidos, los pobres, de negro de pie a cabeza, con los gorros y las pelucanas, los pelucones estos, se vieron en pleno mes de julio expulsados en esta solanera de la muerte de la plaza de Versalles, porque lo han echado los guardias suizas. Y aquí los 300, ¿no? Vestidos de negro hasta arriba. Diciendo que lo primero que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este es el pueblo de Versalles, los jardines están pastelados. ¿Qué hacemos? El Salón de los Espejos está exactamente aquí detrás. Este es el Salón de los Espejos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y uno que era más listo dijo, mira, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos del solano esto que con las pelucas se nos va a fundir el cerebro. Dice, ¿dónde? Y dice uno, pues mira, por aquí. Y está por aquí, en uno de estos tejados. Por aquí yo conozco una sala grande donde podemos reunirnos. Es un frontón. ¿Sabéis lo que es un frontón? Una cosa que se juega con una pelota contra una pared. Los franceses le llaman el jeu de paume. Dice, pues vámonos al jeu de paume. Jeu de paume significa juego de la pelota. Y se reunieron en aquel frontón, pues todos, para quitarse del zoo y ponerse a la sombra. Y se reunieron en la sala del jeu de paume. ¿Qué es esto? En esta pared, pues se hacía rebotar la pelota y jugaban aquí los pelotaris que se llaman. Evidentemente no estaban todavía las estatuas y todas esas cosas, era la sala y punto. Y entonces se reunieron aquí en la sala del Jeu de Paume. E hicieron el famoso juramento de la sala del juego de la pelota, del Jeu de Main, du Jeu de Paume. Esto, el juramento de la sala del juego de la pelota, ¿no? Que se hizo en el verano de 1789. Esta vez esta sala es esta sala. Fijaros que el cuadro está al fondo. Ahora, claro. Y aquí se reunieron esta gente
y eran los representantes del tercer estamento, pero algunos nobles ilustrados se les unieron. Y también se les unieron algunos clérigos ilustrados. Y en el momento en que ya no era solo un estamento, sino que había 4 curas y 5 nobles más, se levantaron y dijeron, hicieron un juramento. Dijeron, juramos que los que estamos aquí somos soberanos y somos los auténticos representantes. Esta asamblea, el nombre que usaron fue asamblea. Esta asamblea es la auténtica representante del pueblo de Francia. O sea, los soberanos, los representantes del pueblo de Francia somos nosotros. La unión de los 3 estamentos, aunque os digo que curas y nobles había 5 o 6, pero bueno. Y además, juramos que no nos vamos a disolver, es decir, que no nos vamos a ir a nuestras casas hasta que Francia tenga una constitución. Sí, señores, una constitución con su soberanía nacional, su isonomía, su división de poderes, sus sufragios, su pluralismo, sus derechos fundamentales y su constitución, of course. Es decir, que los legítimos representantes del pueblo de Francia somos nosotros. Y que encima no nos vamos a ir hasta que Francia tenga una constitución moderna. La burguesía acaba de romper la baraja. Esto no se lo esperaba ni los nobles, ni el rey, ni nadie. ¿Y ahora qué? Pues miren ustedes, esto es un farol. No sé si ustedes han jugado, son grandes jugadores de póker, pero esto es un farol. Vamos a ver. ¿Qué poder tienen estos 300 tíos que están aquí? Ya os digo yo, ninguno. ¿Sabéis lo que hay en la puerta? En la puerta hay 2000 guardias suizos en formación. A una orden del rey entran los guardias suizos. Aquí no dejan ni uno. Esta gente se ha marcado un farol. ¿Sabéis lo que es ir de farol? Cuando tú tienes unas cartas muy malas, pero apuestas como si fuera la leche para que el otro se raje. Han hecho un farol pensando que el rey Luis al final va a ceder. O no. Si no cede, están todos muertos. O si cede, ya veremos. Oye, fue una apuesta valiente, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasó, Pablo? ¿Cedió el rey o los fusiló a todos? ¿Francia tuvo una constitución o los mandaron a todos a remar a las galeras? Pues lo que va a pasar lo vamos a ver en el segundo vídeo porque ya llevamos 27 minutos y tampoco es necesaria tanto que sean tan largos. Nos vemos, jóvenes.